Descubierto. 2 horas de relatos escalofriantes de terror oculto en bosques malditos. En un pequeño pueblo escondido en la Sierra Mexicana, donde el ecosistema parece gritar secretos olvidados, la oscuridad de la noche es solo el principio del terror. Sofía, madre soltera de 32 años, vive atrapada entre la rutina de su trabajo nocturno en el mercado y el cuidar de su pequeño Diego, un niño de 10 años cuya curiosidad es tan profunda como el bosque que acecha al pueblo. Todos lo saben. Ese bosque, conocido por estar maldito, siempre ha dejado huellas de temor en quienes se atreven a acercarse. El aire se torna frío al cruzar sus fronteras, y más de un habitante local ha desaparecido tras sus sombras. Sofía vive atormentada por las historias de su madre, quien repetía en susurros que el bosque era el hogar de un espíritu vengativo, ansioso por atrapar almas perdidas. A veces, mientras Diego juega, ella puede sentir el peso de aquellas palabras, como si el eco de los gritos perdidos rebotara en su mente. Pero la preocupación mayor no es el bosque, sino que su pequeño ha comenzado a comportarse de maneras inquietantes. La oscuridad parece haberle robado su alegría y sus ojos brillan con una luz extraña, como reflejos de algo que Sofía no puede comprender. Una noche, mientras repasa las cuentas antes de partir al mercado, oyó a Diego murmurando en su habitación. Se acercó y vio que el niño tenía los ojos cerrados, pero su voz era distinta, casi como un lamento. Las palabras que salían de su boca no tenían sentido, y su pequeño cuerpo se movía de forma convulsa. Una frialdad recorrió la espina de Sofía, mientras las impresionantes historias de su madre regresaban a su mente como sombras amenazantes. «No te acerques al bosque», resonaba en sus oídos como una alerta de lo que podría venir. A la mañana siguiente, mientras limpia la casa, su teléfono vibró de una forma inquietante. Un mensaje anónimo heló su sangre. «Tu hijo no está a salvo. No te acerques al bosque». Su pulso se aceleró, el sudor frío le cubrió la frente. La angustia llenó su pecho, ahogándola con una sensación de desesperación. Sus vecinos, al ver su inquietud, desviaban la mirada. Murmullos llenos de desconfianza inundaban el aire. Nadie estaba dispuesto a hablar, como si el simple hecho de nombrar el bosque los condenara. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La situación fue tornando cada vez más angustiante hasta que un desconocido comenzó a seguirla por las calles. Su mirada penetrante, como puñales, parecía saber lo que ella debía descubrir. La noche se convirtió en un laberinto de miedo y confusión. Con cada paso que daba, la presión aumentaba, su corazón latía como un tambor. Si no hacía algo pronto, sentía que podría perder a su hijo. Sin pensarlo 2 veces tomó la decisión. Se adentraría en el bosque. Con cada paso que daba entre esos árboles torcidos, la niebla la envolvía como serpientes heladas, y los ecos de lamentos perdidos parecían hacerle compañía. Helada ante la sensación de ser observada, Sofía comprendió que había cruzado una frontera que jamás debió atravesar. Allí, entre sombras danzantes, se enfrentaría a una realidad desgarradora que podría destruir a su familia para siempre. ¿Logrará desentrañar el misterio del bosque antes de que sea demasiado tarde o sucumbirá ante sus secretos más oscuros?
La neblina espesa abrazaba a Sofía mientras sus pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas. Cada crujido la hacía tensar los músculos, sabiendo que se adentraba en un lugar donde las reglas de la realidad se desvanecían. El silencio era tan abrumador que podía escuchar el suave susurro de su respiración entrecortada. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué la había llevado a este mismo instante de desesperación? Con su mente llena de temor, las historias de su madre volvían a atormentarla. Dentro del bosque no solo habitan los árboles, hay ojos que ven lo que el corazón oculta, repetía en su interior como un mantra. Una sombra delante de ella se movió rápidamente, y Sofía se detuvo en seco, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Pero no podía detenerse. Diego necesitaba ayuda y no se atrevería a regresar sin encontrarla. De pronto, una voz débil, casi un susurro, cortó la bruma que la rodeaba. «¡Mamá!». Era él, Diego. Sofía sintió que el corazón le estallaba en el pecho. «Diego, ¿estás ahí?», gritó, su voz resonando como un eco aterrador en el silencio del bosque. «Responde». La respuesta fue un murmullo. El sonido, un canto inquietante, le llenó de terror. Provenía de un claro cercano, donde la luz de la luna se filtraba a través de las ramas. Con cada paso hacia el hechizante brillo, la niebla parecía arremolinarse en torno a ella, intentando retenerla, advertirle sobre el peligro inminente. Al llegar al claro, el espectáculo que le aguardaba la paralizó. En el centro, Diego estaba rodeado por un grupo de figuras sombrías. Sus rostros eran indistinguibles, pero sus ojos centelleaban con quejidos de desesperación y locura. Un aura oscura parecía emanar de ellos, y Sofía sintió que sus pies pesaban, como si la gravedad del miedo la hubiera atrapado. «Diego, ven aquí», imploró extendiendo su mano, pero su pequeño no se movía. Estaba allí, inmóvil. Sus ojos brillaban con esa luz extraña que había notado días atrás. Las sombras comenzaron a danzar, como si los árboles estuvieran vivos, sus ramas retorciéndose en una coreografía macabra. Una de las figuras se acercó, alargada y sin forma definida, como un pesadilla que había salido de la mente de un lunático. Su voz rasposa arañó el silencio. «En este lugar, la curiosidad no es virtud sino condena. ¿Crees que puedes salvarlo? Esta es nuestra morada». El terror se apoderó de Sofía. «Déjalo en paz. Él es solo un niño». Pero la figura solo se rió. «Los niños son el alimento de este bosque. Vienen, juegan y se van, y algunos nunca regresan». Sofía sintió el aliento en su cuello y se dio vuelta rápidamente, solo para encontrarse con más sombras acercándose, abriendo sus brazos como si fueran a devorarla. Su mente corría, su instinto de madre le gritaba que se moviera, que hiciera algo, pero el horror la tenía paralizada, atrapada. «¿Y tú qué harás para salvarlo?». Un grito desgarrador resonó entre las sombras. Era Diego, finalmente su voz clara, como si pudiera romper el hechizo. «¡Mamá, ayúdame!». Sin pensar, Sofía se lanzó hacia él, rompiendo el hechizo que la ató. Una luz intensa envolvió el claro, una batalla entre la oscuridad y su amor. Pero a medida que se acercaba, las sombras comenzaron a replegarse, formando un círculo aterrador alrededor de Diego. Eso era solo el comienzo. Sofía solo tenía un plano de escape, pero esta decisión podría tener un costo que nunca imaginó. Aferrándose a Diego, sintió que la realidad se desvanecía, y en su mente resonaba una verdad aterradora. El bosque estaba vivo y avivado por el alma de su hijo. Y en ese momento de desesperación, cuando el caos parecía eterno, Sofía juró que no sería un alma más atrapada en las profundidades del bosque. Pero ante ella surgió una última advertencia. Aquellos que entran no siempre salen.
La presión emocional sobre sus hombros la empujaba a la locura, y en su búsqueda por la supervivencia, supo que la próxima decisión determinaría el destino de ambos. Cuando, envuelta en bruma y sombras, se escuchó una risa burlona, clara y resonante. ¿No ves que estás atrapada en nuestra danza? Mientras el pánico se apoderaba de Sofía, la pregunta aterradora quedó flotando en el aire. ¿Estaría dispuesta a sacrificar todo por su hijo, incluyendo su propia vida? El tiempo parecía estar suspendido mientras Sofía sentía que un frío helado le recorría la espalda. La risa burlona resonaba en su cabeza, aguda y retumbante como un eco distante que reverberaba en cada rincón del claro. Sofía miró a su alrededor, encontrando rostros distorsionados y cuerpos que cambiaban de forma. Las sombras que la rodeaban parecían jugar, como si fueran criaturas en un baile macabro. «¿Qué queréis de nosotros?», gritó, su voz ahora entrecortada por la angustia. La figura que había hablado antes se acercó aún más, una presencia que parecía absorber la poca luz que había en el lugar. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban fijamente. «Deberás hacer una elección», siseó. «El niño o tu propia vida». Las palabras le cayeron como un balde de agua helada, petrificándola en su lugar. La idea de tener que elegir era un golpe brutal. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando alejarlas de su mente. Recordó cada abrazo cálido de Diego, cada sonrisa, cada risa. Era su hijo. No podía ni imaginar un mundo sin él. «¡No!», gritó sacudiendo la cabeza. «¡No puede ser así!». Las sombras comenzaron a acercarse más, y una marea oscura parecía elevarse a su alrededor. «Todas las almas que llegan a este bosque deben pagar un precio», dijeron en un coro escalofriante, formando un círculo apretado. «Solo entonces podrás salir, pero no sin un sacrificio». Las luces del claro comenzaron a titilar, parpadeando como una vela a punto de apagarse. La angustia de Sofía se transformó en una rabia frenética. No podía dejar que se lo llevaran. «Si me dejas libre, no tengo nada que ofrecer que valga más que mi hijo». «Eso lo decidirás tú», dijo la figura, estirando sus manos delgadas hacia ella. «Pero no olvides, el amor puede ser un arma mortal». Sofía sintió que cada parte de su ser luchaba contra el terror. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, tentadora y seductora como un canto de sirena. Y en medio de la confusión, escuchó nuevamente la voz de Diego. «Mamá, ven». El sonido la impulsó hacia adelante. «Voy, hijo mío», gritó, aunque su voz se ahogaba en el eco de la desesperación. Pero los espectros empezaron a reír, una risa cruel que cortaba el aire y llenaba su corazón de un miedo aún más profundo. Se tocaron con manos heladas, las sombras intentaron apresarla, pero Sofía se movió con determinación. Su amor por Diego era más fuerte que el miedo y sabía que no podía perderlo. La figura alargada, ahora furiosa, lanzó un grito desgarrador que sacudió el suelo. «Nadie escapa, no sin un precio». Sofía sentía que su corazón latía con fuerza, una ráfaga de adrenalina, pero inevitablemente la lucidez de su elección crecía. No podía ignorar los murmullos que surgían a su alrededor. El sacrificio de una madre. Con un grito de guerra, Sofía se lanzó hacia la sombra que sostenía a su hijo. «No te llevaré, no me llevaré mis errores». La luz brilló intensamente y la bruma se disipó como humo. Sofía sintió que un poder le envolvía, una mezcla de amor incondicional, y por un instante el bosque también pareció dudar. Las figuras titubearon como si el eco de su amor hubiera quebrado su control. Pero la sombra desplegó sus brazos, alimentándose de su dolor, y Sofía comprendió que el verdadero sacrificio aún no había llegado. «El bosque exige más», gritó. «Aquí no hay salvación sin sufrimiento». El dolor era su compañero y las sombras lo sabían.
Para salvar a tu hijo, tendrás que descubrir qué parte de ti estás dispuesta a perder. La mente de Sofía giraba en un torbellino buscando la solución, un camino a la salvación. Frente a ella, Diego seguía atrapado en el abismo de lo desconocido, y la pesada carga de su decisión pulsaba como un tambor en su pecho. Podía perderse a sí misma, pero ¿sería suficiente para liberarlo? La niebla lo envolvía todo de nuevo, un manto aterrador del que no podía escapar. Mientras comenzaba a aceptar la inminente verdad de su sacrificio, un susurro casi olvidado resurgió en su conciencia. Las almas perdidas son eternas, y este bosque es un lugar de sombras perpetuas. Con cada segundo que pasaba, cada latido de su corazón la acercaba más y más a un oscuro destino que ni ella ni Diego podían prever. ¿Qué estaba dispuesta a entregar por su hijo? Y en ese instante quedó en suspenso la decisión que marcaría su suerte. Tú serás la primera, pero no la última. Se oyó entre susurros, como un eco maligno que prometía más terror. El bosque no había terminado con ellas. Apenas comenzaban su reino. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose en formas grotescas que se alimentaban de la angustia de Sofía. El eco de la risa burlona reverberaba en su mente, llevándola al borde de la locura. ¿Qué parte de mí, qué parte estará dispuesta a morir?, se preguntaba, sus pensamientos una maraña de desespero y determinación. Diego seguía ahí, atrapado en esa oscuridad que parecía extenderse sin fin. «¡Escúchame, madre!». La voz de Diego la llamaba de nuevo, más fuerte esta vez. Aunque la distancia entre ellos parecía infinita, su amor era un puente que podía romper cualquier barrera. Sofía respiró hondo, su pecho subía y bajaba aceleradamente, y en su corazón creció la chispa de la esperanza. «¡Te salvaré, hijo!», gritó. Su voz resonaba como un eco en el vasto vacío. La figura encapuchada pareció encogerse por un momento, como si se sintiera amenazada. Sofía aprovechó esa oportunidad. Sus pasos se hicieron firmes, decididos. «Vas a liberar a mi hijo o sufrirás las consecuencias». Mientras más se acercaba, la risa se tornó en gritos de ferocidad. Las sombras se abalanzaron sobre ella, intentando atraparla, pero donde antes había solo miedo, ahora había una fuerza renovada. Las manos frías que buscaban dominarla ya no la contuvieron. Estaba dispuesta a luchar, a hacer lo que fuera necesario. Y si no dejas la carga suficiente, solo el precio exacto podría romper el encantamiento. Pero, ¿qué ofrecerás? La figura parecía burlarse de su determinación. Los héroes son a menudo vanidosos. Cree en la ilusión del amor. Sin dejar que las dudas le alcanzaran, Sofía se adentró más en la niebla. «No es vanidad, soy su madre», respondió con voz firme. Pero mientras avanzaba, un nuevo miedo se instaló en su estómago. ¿Qué parte de su ser podía estar dispuesta a sacrificar? Ya no había más tiempo para pensar. El peligro aumentaba a cada instante. Los murmullos a su alrededor se transformaron en gritos. No estaba sola. Las almas perdidas del bosque parecían solidificar su propio sufrimiento en voz. Sofía miró hacia arriba, vislumbrando rostros atormentados que la miraban con ojos vacíos. Eran seres que habían hecho elecciones que no podían deshacer, decisiones que las habían llevado a ese lugar de penumbra eterna. De repente, un fogonazo de luz brilló unos metros más allá. Sofía sintió una oleada de poder. Era una posibilidad, algo que podía usar a su favor. Más allá había un altar, una antigua piedra cubierta de inscripciones. «Tal vez allí podré hacer un pacto», pensó, el corazón palpitando con fuerza. Cruzó el claro rápidamente, luchando por no mirar atrás, por no perder la esperanza. Estaba tan cerca, pero en el fondo un chispazo de duda la cegó. ¿Era un pacto como el que buscaban las sombras? La figura encapuchada se abalanzó, su voz retumbó.
Si ofreces tu alma, tu niño estará libre. Pero recuerda, el amor puede ser un arma mortal. «No voy a dejar que me amedrenten», gritó Sofía. Se arrodilló frente a la piedra, tocando su fría superficie. Las inscripciones comenzaron a brillar, revelando un antiguo idioma que ni ella comprendía. «Por favor, ayúdame a cambiar esto». Un grito desgarrador salió de su garganta, mientras un remolino de oscuridad comenzó a girar a su alrededor. La figura se acercó más, furiosa. Sofía sintió cómo una fuerza opresora la envolvía, tratando de extraerla de su esencia. Dio un paso más cerca de la piedra. Las visiones de su hijo y su vida pasada fluyeron por su mente. Risas, abrazos, momentos de alegría pura. «No, no me llevaras», gritó con toda su fuerza. «No los dejaré salir solo porque tú lo quieras». Las sombras de pronto se congelaron, y entonces un sudor frío recorrió su espalda. El susurro que había oído antes resurgió con una fuerza aterradora. El sacrificio tiene un precio, pero el amor. De repente, la figura frente a ella sonrió de manera siniestra. «Tendrás que aceptar la verdad, y la verdad, querida madre, es que no todos los sacrificios son lo que parecen». Las palabras profundizaron la crisis dentro de Sofía. La pregunta seguía resonando. ¿Estaría dispuesto a perderlo todo? La piedra brilló aún más intensamente. El bosque tembló, como si esperara un desenlace. «Tu alma o la de tu hijo», resonó en el aire, un grito que reverberaba en su mente. Mientras la oscuridad avanzaba y las almas perdidas susurraban, Sofía sintió una decisión inminente, pero el camino a seguir parecía cada vez más nebuloso. ¿Podía confiar en la luz de la piedra, o tal vez era solo otra trampa de las sombras? La neblina se espesaba. Un nuevo grito rompió el silencio. «¡Sofía, elige!». Las palabras estaban cargadas de un terror profundo. Mientras se enfrentaba a la oscuridad, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz de la piedra chisporroteaba, iluminando las inscripciones que parecían susurrar secretos olvidados. Sofía la miraba, entre el miedo y la esperanza, cuando la figura encapuchada se detuvo, como si aguardara su respuesta. La doble amenaza de perder a Diego, o a ella misma, la presionaba con un peso cada vez más insoportable. «¡Elige!», la figura demandó de nuevo, su tono transformándose en un eco que retumbaba entre los árboles deformes. Sofía cerró los ojos un instante, recordando el aroma fresco de la tierra, el brillo en los ojos de su hijo. Todo parecía tan lejano en medio de este horror. Dando un paso firme, aferró la piedra con ambas manos, sintiendo el frío recorrer sus venas como si ésta absorbiera su calor vital. «No dejaré que muera», gritó. Las sombras se movieron inquietas, gritando, llamándola. Sus voces se mezclaban formando un coro de lamentos. La figura encapuchada sonrió más ampliamente, como si se deleitara en su angustia. «¿Qué te impide darme tu alma? ¿Es el amor o solo el miedo a lo desconocido?», preguntó, un tono burlesco impregnado en sus palabras. La naturaleza misma parecía guardar su decisión. Los árboles susurraban con el viento, al tiempo que el eco de la risa se convertía en un rugido de tormenta a su alrededor. «Te voy a salvar, Diego», exclamó, sintiendo la determinación consumir cualquier duda. Pero en su fuero interno, un grito de advertencia creció. La idea de un sacrificio inevitable pesaba sobre su mente, lleno de horrores contra los que no estaba preparada para pelear. «¿Cómo sé que no es otra trampa? ¿Cómo sé que tú no eres la causa de todo esto?», le cuestionó a la figura, sus palabras brotando llenas de rabia y frustración. El silencio se alzó como un manto pesado y opresor. También las sombras parecieron detenerse, aguardando, como si la respuesta que diera pudiera desatar un poder más oscuro. El alma de su querido hijo era lo único en sus pensamientos. Las visiones de la figura tomada de su mano, arrastrada hacia la oscuridad, la carcomían.
Tu sacrificio no solo liberará al niño, sino que también lo redimirá, insistió la figura, acercándose más, sus ojos resplandeciendo con una intensidad sobrenatural. Sofía sintió que el aire se cortaba a su alrededor. Se convertirá en un héroe, pero tú te perderás para siempre. Solo una sombra podía hablar de redención en ese bosque maldito. Sofía comprendía que había algo mucho más siniestro en juego. En su mente, la imagen de Diego pasó de nuevo, sus ojitos brillando de alegría. Todo tiene un costo, pensó, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. En un movimiento impulsivo, Sofía se arrodilló ante la piedra, desesperada, y apretó su puño contra el frío de la roca. «Dame la verdad, yo... estoy dispuesta». Las inscripciones comenzaron a vibrar con energía, y el bosque mismo resonó con un lamento profundo, como si la tierra supiera que algo había cambiado. Las sombras comenzaron a aflojarse, distorsionándose como si esperaran su decisión. Te escucharé, pero no daré mi alma sin conocer las implicaciones. No puedo permitir que Diego sufra más, dijo Sofía, su voz temblando, pero firme. La figura sonrió de nuevo, esta vez con un rayo de satisfacción, pero su mirada destilaba un frío que caló en los huesos de Sofía. Como desees, madre, pero recuerda, el que juega con fuego se quema, y el amor puede volverse un monstruo. En ese instante, la luz de la piedra se convirtió en una tormenta de colores brillantes que iluminó el bosque, mientras un grito atronador rompió el aire, sacudiendo la tierra. Sofía miró hacia el altar. Un remolino de energía la envolvía, arrastrándola hacia un futuro incierto. En su interior, tomó una decisión que cambiaría todo su ser. De repente, un estruendo la sacó de su concentración. Un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Madre, no!» Era Diego. La voz salió de la neblina, desesperada, y el corazón de Sofía se encogió al reconocer la angustia en su tono. Las sombras se agitaron, tomando forma de espectros ansiosos, preparadas para devorar todo aquello que se atreviera a interferir. El miedo se apoderó de ella nuevamente. La figura encapuchada se convirtió en una silueta amenazante, mientras la luz de la piedra comenzó a desvanecerse. Sofía debía actuar rápido. «¿Qué debo hacer?», preguntó, el terror apretando su pecho al sentir a Diego tan cerca, pero con un destino tan incierto. La respuesta no vino de la figura, sino del interior de aquel bosque oscuro. «El sacrificio ha sido elegido», resonó desde las entrañas del lugar, mientras las sombras se transformaban en un torbellino voraz que devoraba todo a su paso. Sofía sintió como la conexión con Diego se estrechaba, flotando entre la desesperación y la esperanza, pero el tiempo se desvanecía como la luz de la piedra. La batalla estaba lejos de terminar. «¿Qué te quedará al final, madre?», resonó la voz del bosque, retumbando en su mente y desatando un eco sorpresivo. Un susurro aterrador que prometía no solo la pérdida, sino una revelación inesperada. «Cierra los ojos, Diego», gritó mientras la oscuridad se tragaba la luz. El futuro se precipitaba a una resolución que ninguno de los dos había anticipado. Esa sería la verdad que cambiaría todo. Sofía apenas tuvo tiempo de procesar las palabras de advertencia, cuando un viento helado atravesó el bosque, susurrando por su nombre. Las sombras danzaban a su alrededor, distorsionándose y retorciéndose como seres vivos. En ese mismo instante, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Sentía que el sacrificio no era solo una amenaza, sino una promesa que se manifestaba en cada rincón oscuro del lugar. «¡Diego!», gritó, pero su voz era absorbida rápidamente por la vorágine. La figura encapuchada se acercó aún más, casi flotando sobre el suelo cubierto de hojas marchitas. «Tu hijo sufre, pero se le puede salvar. Yo te puedo guiar», dijo,
su tono suave como la brisa, pero deleitándose en el caos que había desatado. Sofía retrocedió un paso. La desesperación era sobrecogedora. Sentía que cada segundo la distancia entre ella y su hijo se ampliaba. Las inscripciones en la piedra emitieron un brillo violáceo, proyectando sombras que parecían tomar forma de manos extendidas, invitándola a unirse a su destino. ¿Por qué debería confiar en ti?, dejó escapar Sofía, sus ojos fijos en el abismo negro que se extendía detrás de la figura. Cada palabra que dices es una trampa. ¿Acaso no deseas salvarlo?, replicó la figura con un destello de emoción en la mirada. Mi poder ofrece escapar de este tormento, pero por cada deseo hay un precio que se debe pagar. Las palabras resonaron dentro de ella, como el tambor de un corazón acelerado. La idea de perder a Diego empezaba a torcerse en su mente, transformándose en un monstruo que amenazaba con devorarla. ¿Qué tipo de precio?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra era un eco de su angustia. No te preocupes, madre. El amor y el dolor a menudo caminan de la mano. ¿Acaso no estás dispuesta a hacer lo que sea necesario por tu hijo?, se burló la figura, mientras la risa de fondo se intensificaba, convirtiéndose en un coro siniestro que giraba en torno a ella. Diego volvía a gritar. Su voz hizo que el corazón de Sofía se rompiera. «Madre, ayúdame». La promesa de la figura era un canto seductor, una melodía que reverberaba en cada parte de ella, invitándola a olvidar su miedo y a abrazar el sacrificio. ¿Qué era una vida sin su hijo? Fue entonces que sintió el peso del bosque. Como un manto pesado, el aire estaba cargado con promesas de oscuros secretos y el eco de decisiones devastadoras. Sofía miró a la figura, y una nueva determinación brotó en su interior. «Si me ofreces una solución, entonces que así sea. Dime qué debo hacer», dijo, y mientras las palabras salían de sus labios, sintió que era un camino que no tenía regreso. La figura encapuchada sonrió. «El sacrificio debe hacerse con aceptación, con fervor. Solo tú puedes desatar lo que acecha en la oscuridad. Debes estar dispuesta a entregar no solo tu alma, sino también tus recuerdos, cada momento que has vivido con él. Así, él será liberado». La risa gris del bosque resonó, volviéndose un torrente de angustia y alegría. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, y el dolor en su pecho apretó con fuerza. «¿Mis recuerdos? ¿Y si ya no soy quien soy?», cuestionó, en un susurro que apenas era audible. «Es el precio por un amor eterno», repitió la figura. «Sin tu sacrificio, Diego quedará atrapado en este tormento. Es un trato justo». Volvió la mirada hacia el altar, donde la piedra aún brillaba, pulsando en un latido agonizante. El tiempo se desvanecía, la tormenta se arremolinaba por encima, y el bosque parecía tener vida propia, huyendo de ella y acercándose a través de susurros amenazantes. La presión de la decisión la mantenía anclada en su lugar. Los árboles le hablaban, susurrando cosas que no podía entender. ¿Qué tipo de madre dejaría ir todo lo que ha sido por salvar a su hijo?, se preguntó con angustia. El grito de Diego la atravesó de nuevo como un rayo, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero horror no era perder a su hijo, sino perder al ser que había sido. Pero había una imagen en su mente que la mantenía en pie. El rostro sonriendo de Diego. Renunciando a una vida sin su hijo, con lágrimas que quemaban su rostro, Sofía apretó los dulces recuerdos y en un grito desgarrador pronunció: «Hágase lo que tenga que hacerse». La figura levantó la mano, y el bosque estalló en un esplendor de luces y sombras. Una risa escalofriante resonó mientras los recuerdos comenzaron a desvanecerse de su mente. Y en el centro de esa oscuridad, Sofía supo que, aunque nunca podría regresar, la verdadera lucha apenas comenzaba.
El bosque rugió como una bestia liberada, mientras la figura encapuchada señalaba a la piedra y un nuevo grito alcanzaba a Sofía, esta vez de su propio ser, y no del hijo que tanto amaba. Y así, entre sombras y luces que giraban, la verdad emergió de las profundidades oscuras. La vida se descompone, pero el sacrificio nunca se olvida. La tormenta rugía con una ferocidad renovada y el viento parecía arrastrar los últimos vestigios de esperanza que quedaban en Sofía. Los ecos de las risas, disonantes y burlonas, reverberaban en su mente ya tambaleante. Mientras los recuerdos se desvanecían, la sensación de vacío se profundizaba, como si cada fragmento de su vida hubiera sido devorado por un monstruo invisible. «Basta, basta», murmuró Sofía tratando de anclarse en esta nueva oscuridad. Pero su voz se perdió en el tumulto. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que la miraban con ojos hambrevos. Cada parpadeo la hacía sentir más vulnerable, y su corazón latía desbocado como si intentara escapar de su pecho. A su alrededor, el bosque parecía cobrar vida, acechando desde todos los ángulos. Las ramas retorcidas se acercaban, casi queriendo acariciar su piel con dedos de madera, mientras el suelo vibraba bajo el peso de una fuerza antigua. La figura encapuchada se acercó, sus rasgos ocultos por la oscuridad. «Ahora, madre, el sacrificio ha comenzado», dijo con una voz que dejó un rastro de hielo en su estómago. «¿Qué has hecho? ¡Diego!», gritó, su voz desgarrando el aire, pero el nombre de su hijo se perdió en el viento. La ausencia de sus recuerdos la dejó en un estado de confusión y vacío, y mientras se tambaleaba, recordó cómo había sido todo antes de este horror. El olor de la tierra después de la lluvia, la risa de su hijo, la calidez de sus abrazos. La figura levantó la mano y un torrente de energía oscura disparó del altar hacia Sofía. Un escalofrío la recorrió y su cuerpo se sintió pesado, como si el aire se convirtiera en plomo. «Tus recuerdos son ahora el precio, y tú serás la ofrenda que abrirá el camino», susurró la figura. El rostro del niño apareció frente a ella, solo un destello fugaz, pero suficiente para recordarle lo que realmente estaba en juego. «Diego», alcanzó a decir, y el mismo nombre reverberó como un eco entre las sombras. Algo cambió en el aire. El brillo violeta de la piedra empezó a pulsar más intensamente, como si respondiera al grito de su madre. Sofía sintió una oleada de dolor y amor mezclados, una batalla interna que desgarraba su ser. Sin sus recuerdos, era como un barco a la deriva en un mar oscuro. La figura encapuchada sonrió y por un momento parecía más humana. «¿Acaso no lo ves? Cada vida tiene su propósito. Tu entrega salvará a tu hijo, transformando su sufrimiento en luz». Pero la idea era un veneno que la atravesaba, un grillete que la mantenía atada a esta realidad. «¿Y yo? ¿Qué seré yo sin ellos?», Sofía exclamó, su voz desgarrándose. La figura la miró fijamente y un escalofrío recorrió su columna vertebral. «Lo que tú desees será transformado», prometió con un tono más suave. «Con cada recuerdo que entregues, tu amor se mantendrá vivo. Pero también algo oscuro crecerá en ti, un eco de lo que fuiste». Confusión mezclada con desesperación nubló su mente, y cuando miró la piedra, se dio cuenta de que el camino hacia la oscuridad ya había comenzado. «Déjame ver a mi hijo», exigió, y como respuesta el bosque se silenció. Un resplandor surgió del altar, revelando visiones escalofriantes de Diego convertido en un ser de sombras. Sus ojos, una mezcla de dolor y anhelo, la atravesaron con una mirada que desgarró su corazón. «¡Madre!», gritó Diego. «¿Por qué?». El terror llenó a Sofía, entrelazándose con una furia incontrolada. «Ya no sé qué hacer», gritó con desesperación. Los árboles dejaron de susurrar y el aire se volvió denso, como si el mundo esperara su decisión.
Sudor frío corría por su frente, y al borde del colapso preguntó: ¿Es esto realmente lo que debo hacer por ti, hijo? ¿Pagaré un precio que ni siquiera comprendo? La figura encapuchada interrumpió, acercándose aún más. Elige, madre, acepta y renacerás, aférrate al sacrificio y jamás mirarás atrás. Diego sonrió débilmente en la visión, como un faro en la tormenta. Confía en mí, madre, estoy contigo. Sofía sintió el ardor de la opción que se fraguaba en su interior. Podía ver cómo su vida se desdibujaba, pero la luz en los ojos de su hijo la mantenía en pie. Entonces, en una decisión desesperada e irrevocable, pronunció: «Haré lo que sea necesario». En ese instante, las caras del bosque se transformaron en muecas de alegría, y la figura encapuchada alzó los brazos hacia el cielo tormentoso. Un eco profundo resonó, y el aire se electrizó mientras Sofía se sumía en la penumbra de su elección. Y en ese instante de decisión, una risa entrecortada emergió de la oscuridad, resonando un ominoso presagio. La vida y la muerte están superpuestas, y lo que has elegido apenas comienza. El aire temblaba a su alrededor, y el resplandor violeta se intensificó, casi palpable, como una energía danzante que reclamaba su atención. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su elección, mientras los ecos de la risa siniestra reverberaban en su mente. La figura encapuchada avanzó, y en ese movimiento una sombra más oscura emergió del altar, pareciendo deslizarse por el suelo como un río de pesadumbre. «Ahora empieza verdaderamente tu sacrificio», murmuró la figura, mientras la sombra se retorcía, formando caras que reflejaban el dolor, la desesperación y el deseo. Sofía, paralizada por el terror, sintió que algo helado le recorría la espina dorsal. A su alrededor, los árboles se inclinaban como si se burlaran de su situación. «¡Diego!», gritó como si pudiera desgarrar la barrera que los separaba. Su voz resonaba en el aire denso, pero el silencio la devoró de inmediato. La figura encapuchada extendió la mano, señalando la sombra que había tomado forma. Fue entonces cuando el espectro adquirió los rasgos de su hijo, pero deformados y desvanecidos, un retazo de lo que una vez había sido. «¡Madre!», pronunció la sombra, pero su voz sonaba como un eco lejano, distorsionado por la angustia. Sofía sintió que su corazón se desgarraba, cada latido un recordatorio de todo lo que había perdido. «¡No! ¡Esto no es lo que quiero!», exclamó, intentando aferrarse a la realidad, como si de algún modo pudiera revertir el horror que se desplegaba ante ella. «¿Qué deseas, Sofía?». La figura encapuchada la miró fijamente, su voz ahora suave, casi seductora. «¿Ser fuerte y perderte en el olvido, o entregarte y preservar la luz de tu hijo?». Las sombras se movieron en círculo, una danza macabra que la hundía en la desesperación. Las raíces en el suelo se retorcieron, tratando de atraparla, de anclarla al horror. déjamelo ver de verdad», exigió con las lágrimas brotando, cada palabra una súplica, una lucha para encontrar la verdad detrás del engaño. La figura hizo una pausa, contemplando la vacilación en su rostro. Finalmente, un gesto los apartó, y en un abrir y cerrar de ojos, la sombra se disipó. Sofía sintió que el mundo giraba, y casi se desplomó cuando el bosque reveló visiones. La imagen de Diego volvió a aparecer, más clara que nunca. Su rostro infantil, puro y lleno de vigor, ahora estaba marcado por la confusión y el sufrimiento. «Madre, no permitas que esto te consuma. Ven a mí», le decía, con una voz que parecía resonar desde el fondo de su alma. «Diego». Sofía extendió la mano, sintiendo una mezcla de amor y terror que le mordía el corazón. Pero justo cuando parecía alcanzarlo, el bosque se oscureció y la figura encapuchada se acercó de nuevo. «Cada paso más cercano a la luz consume tu esencia. Cada recuerdo que regresas es uno menos que te define».
La risa burlona volvió, llena de desenfreno, y los árboles se llenaron de murmullos desquiciados, como si disfrutaran de su agonía. Sofía sintió un ardor en el pecho. Quería luchar, quería salvar a su hijo, pero también un eco oscuro crecía dentro de ella. Algo peligroso, una tentación intensa que ofrecía poder ante su impotencia. Debes decidir, madre. Vuelve a la oscuridad y tu hijo será liberado, o sigue luchando hasta perderte por completo. Las palabras de la figura reverberaron como un eco interminable, y la presión en su mente empezó a tornarse insoportable. El temor y la incertidumbre la devoraban, mientras los ecos de las risas eran cada vez más intensos, como si el bosque celebrara su agonía. ¿Qué harás, Sofía? La figura se inclinó, casi en un susurro. La única manera de ganar es eligiendo. ¿Qué estás dispuesta a perder? Con el aliento entrecortado y su mente contra las cuerdas, Sofía sintió cómo la oscuridad y el amor por su hijo chocaban dentro de ella, formando un torbellino devastador. La figura extendió su mano hacia el altar, donde pulsaba una gema, el corazón del sacrificio. Todo tiene un precio, madre, incluso la vida. Y mientras la tormenta continuaba rugiendo, un nuevo estupor le envolvió, dejando caer una pregunta en el aire cargado de tensión. ¿Qué será de ti una vez que hagas tu elección? Los susurros de la figura encapuchada se desvanecieron en el aire helado, dejando a Sofía atrapada en un torbellino de emociones. Cada palabra parecía perforar su mente como un clavo, haciéndola contemplar lo inimaginable. La sombra que una vez había sido su hijo parecía desvanecerse entre las sombras del bosque, dejando solo una bruma de duda y desesperación. ¿Qué eliges, Sofía?, preguntó de nuevo, su voz resonante y empoderada. ¿La vida del niño por tu alma, o tu alma por la vida del niño? Las cadenas son reales, pero el amor, madre, el amor puede romperlas. Sofía sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor que anticipa el final de un ritual. Se encontraba en una encrucijada. Cada latido parecía dividirse entre la desesperación por salvar a Diego y la creciente atracción que ejercía la oscuridad sobre ella. Un retorcimiento helado en su pecho le hizo darse cuenta de que algo en ella comenzaba a cambiar. Algo peligroso, casi seductor, emergía de las profundidades de su ser. ¿Por qué sufres, madre? La figura extendió su mano hacia la gema resplandeciente que pulsaba como un pequeño sol en el altar. Todo dolor tiene un precio, y el tuyo podría liberarte. Las sombras, al unísono, comenzaron a girar más rápidamente, susurrando secretos antiguos que resonaban en la mente de Sofía, llenando su conciencia de visiones distorsionadas de lo que podría ser. La risa se desvaneció cada vez más y fue reemplazada por el llanto de un niño, el llanto de Diego, atrapado en un abismo que ella había creado. «¡Mamá, ayúdame!», suplicaba la sombra con una voz desgarradora. Con cada grito, un fragmento de su amor se rompía, y la agonía de su propio sacrificio se volvía más penetrante. «No puedo», murmuró Sofía, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. Pero era lo que más deseaba, lo que anhelaba con cada fibra de su ser. «¿Qué debo hacer?». Su voz temblaba, atrapada entre la luz y la sombra, entre lo conocido y lo desconocido. La figura encapuchada sonrió, una mueca llena de promesas terribles. «Todo tiene su precio, madre. Para salvar a tu hijo, debes alimentarte de la oscuridad. Para liberarte de ella, debes dejarlo ir». Un aire gélido la envolvió, como si intentara arrancarle la vida con cada inhalación. Sofía sintió que el bosque vibraba a su alrededor, ansioso por su elección. Mientras las imágenes de su hijo comenzaban a desdibujarse y a mezclarse con sombras amenazadoras, Sofía entendió que su corazón todavía ardía con amor. Podía elegir, claro, pero
¿A qué costo? Miró hacia la gema, una promesa tentadora de respuestas y poder. La decisión presionaba sobre ella, ardía como fuego en un campo seco. ¿Realmente puedo salvarlo?, preguntó, su voz casi un susurro perdido entre el viento. Sí, solo debes hacerlo, respondió la figura, suave pero insistente. Con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, Sofía sintió como la elección se acercaba. Ella sabía que dejarse llevar podría significar perderse a sí misma, pero el amor por Diego podía llevarla a la luz o a la oscura eternidad. Con cada segundo que pasaba, la desesperación aumentaba y las sombras parecían acercarse cada vez más, ansiosas por consumirla, una pulsación de terror. En un susurro desgarrador, la figura cerró la distancia. Elige, madre, la oscuridad o la luz. ¿Cuál será? Sofía sintió el frío helado en su interior, mientras un pensamiento aterrador y liberador atravesó su mente. Si no salvaba a su hijo, ¿qué quedaría de ella? Era un eco ominoso en la noche, una verdad que ella nunca había querido aceptar. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco de dolor que provenía de las profundidades de su ser. Sofía sabía que el momento de la decisión había llegado. Su elección podría definir no solo su vida, sino la eternidad. La pregunta latente de toda su existencia emergió en su mente, provocando un escalofrío por todo su cuerpo. ¿Está dispuesta a sellar su destino en busca de salvación? Y, en ese momento, pasando de la tentación a la decisión, el silencio se hizo ensordecedor, como si el bosque mismo contuviera la respiración. ¿Qué caminos ocultos desatará su elección? Sofía sintió que el frío invadía su ser, un escalofrío que comenzaba en la punta de sus dedos y se extendía por todo su cuerpo. La figura encapuchada la observaba, un brillo maligno en sus ojos, mientras el bosque a su alrededor parecía vibrar con una energía ominosa. Elige, repetía como un mantra que presionaba su mente y su corazón, obligándola a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¡Diego!, gritó, su voz rasgada por la angustia. Las palabras se perdieron en el aire denso, y la sombra que representaba a su hijo tembló, como si al sentir su llamado recuperara un vestigio de lo que había sido. «No puedo dejarte en este lugar, no puedo perderte», susurró Sofía, la desesperación tensando cada sílaba. Con determinación miró la gema que brillaba en el altar. Su luz pulsaba al compás de su corazón, y el deseo de proteger a su hijo se coló en cada rincón de su ser. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano y tocó la piedra fría. «Haré lo que sea necesario», pronunció, la firmeza de su voz resonando en la oscuridad. La figura encapuchada sonrió, como si la respuesta hubiera sido la correcta. «Entonces, prepara tu alma, madre. Tu decisión tiene un precio». Fue un instante cargado de expectativa y miedo, mientras las sombras comenzaban a danzar a su alrededor, acercándose más, casi celebrando lo que estaba a punto de suceder. Con cada latido, sintió cómo sus recuerdos se desdibujaban, cómo la esencia de lo que había sido comenzaba a desvanecerse en el aire turbio del bosque. Pero en su interior, una llama persistía, la memoria de las risas de Diego, de sus abrazos, de cada momento de felicidad que habían compartido. «No te perderé», susurró a sí misma, aferrándose a la luz de esos recuerdos mientras la oscuridad la envolvía. Al instante, el suelo tembló, y el bosque pareció cobrar vida. Los árboles susurraban, un sonido casi hipnótico que inundaba su mente con visiones distorsionadas. Sofía se vio rodeada por el eco de los gritos de los perdidos, de aquellos que habían hecho elecciones fatídicas antes que ella. La presión aumentaba, como si el mismo aire la estrangulase. Pero no podía rendirse. No iba a dejar que el miedo la consumiera. «Diego, hijo mío, voy a salvarte», gritó, y su voz resonó como un estallido que cortó la negrura.
En aquel instante se dio cuenta de que su amor podía ser la clave. La figura encapuchada parecía vacilar, y la luz de la gema se intensificó, iluminando el claro como si fuera un sol radiando esperanza. «Tu corazón es fuerte», dijo la figura, ahora más tenue, «pero recuerda que cada luz arrastra sombras tras de sí». Sofía no importaba. Se sintió invadida por el poder de su amor. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la sombra de su hijo, que se retorcía entre el caos. «No te dejaré aquí, regresa a mí», gritó, y de su interior brotó una fuerza que comenzó a romper las cadenas de las sombras que lo retenían. La figura encapuchada se transformó en un torbellino de furia y frustración, observando cómo su control se desmoronaba. «Nadie sale de aquí sin pagar el precio», chilló. Pero Sofía no escuchaba. Su corazón ardía con una luz que apenas podía contener. Dando un paso más, sintió que el miedo se desvanecía, como si una ola de valor la envolviera. Se lanzó de lleno hacia Diego. Él la miró con sus enormes ojos, llenos de terror, pero la chispa de esperanza seguía brillando. «Mamá, ven». Con un grito de guerra, Sofía lo abrazó. En ese instante todo se iluminó. La luz de la gema estalló en una explosión de colores y el bosque, que parecía abrirse a su paso, reveló un camino. Las sombras empezaron a desvanecerse, chillando y retorciéndose antes de ser consumidas por la luz. «El amor puede romper cadenas», exclamó Sofía, levantándose con Diego en brazos, mientras una corriente de energía las envolvía, arrastrándolas hacia una salida. Y así, a medida que el bosque se desmoronaba a su alrededor, Sofía comprendió que la verdadera fuerza reside en el amor. Un amor capaz de desafiar la oscuridad más profunda. Juntas, madre e hijo, cruzaron la frontera que las separaba del horror, dejando atrás los ecos de un bosque maldito. Finalmente, después de una carrera llena de miedo, llegaron al borde del bosque. La claridad del día brillaba como una promesa, y la bruma oscura se desvanecía por completo. Sofía miró hacia atrás una vez más, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había vencido al bosque, pero también entendía que la lucha por el amor era un camino que continuaría. «Siempre estaré contigo, hijo. No importa lo que pase, siempre lucharé por ti», le aseguró, mientras él sonreía con un brillo renovado. Sofía y Diego avanzaron, dejando atrás la sombra del pasado, y con cada paso la libertad se convertía en su nuevo destino. «Ahora es tu turno. No te vayas sin suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos por compartir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo de manera real. No esperes ni un segundo más para hacerlo.